Hola amigas y amigos, tenemos la oportunidad de poder estar con un compañero militante reconocido a nivel latinoamericano, una persona que ha formado a cientos de miles de personas en las luchas permanentes, populares. Tenemos aquí el agrado de compartir con el compañero Néstor Cohen, traído en este caso por los compañeros y compañeras de la Asociación José Martí y también la librería Nuestra América. Néstor, un gusto estar contigo. Muchas gracias por la invitación y por estar acá, en esta librería. Muchas gracias. Queremos primeramente poder conversar contigo respecto a el último libro que pueden sacar, en este caso con tu editorial Amauta, que es Comunidad, Nacionalismo y Capital, ¿ya? No sé si puedes comentarnos algo respecto a aquello, si puedes hacer más o menos una síntesis de los nuevos problemáticos más relevantes que tú consideras que la gente, los jóvenes, las personas acá en Chile pueden tomar una relevancia para poder acercarte a este libro y nuevamente profundizar respecto a la obra de Marx. Bueno, mira, el libro originariamente fue armado, compilado, traducido en Bolivia, ¿no? Lo edita el equipo de la vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, el equipo de García Linera, y ellos, para mí fue una sorpresa, me invitaron a presentarlo a Bolivia y yo presenté junto a Álvaro en La Paz y en Cochabamba la primera edición del libro. Luego salió una segunda edición ampliada, cuando yo ya me había regresado a la Argentina, que completa uno de los documentos fundamentales del libro. Y lo que se presentó acá en Chile, con la Asociación Cultural José Martí, la librería Nuestra América, también se presentó en Santiago y en distintos lugares, con el Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez y distintos colectivos y movimientos de la izquierda chilena. Es la tercera edición que sale en Argentina, que sale en Chile, cedida por el gobierno de Bolivia, así que estamos muy agradecidos. El libro no lo realizamos nosotros, lo compila, digamos, Álvaro García Linera. Se incorporan también introducciones, fragmentos de libros de Enrique Dussel, compañero argentino que vive en México, y nosotros le hicimos un estudio preliminar contextualizando y dándole, digamos, el contenido político a nuestro modo de ver. ¿Por qué es importante este libro? No para la familia marxista únicamente, sino para todas las ciencias sociales y los movimientos populares de América Latina. Aparece en síntesis un Marx desconocido, un Marx que nos habla de los pueblos originarios de nuestra América, ¿no? Que durante décadas se acusó al marxismo de ser primero las dictaduras militares del Plan Cóndor, el pinochetismo. Yo recuerdo videos de Pinochet diciendo que el marxismo era una ideología foránea, el discurso del general Videla en Argentina repitiendo lo mismo: el marxismo es la ideología del terrorismo internacional, ajena al ser nacional de los argentinos. Yo recuerdo ese viejo lenguaje de las dictaduras. Bueno, y que después sectores supuestamente progresistas o democráticos repitieron con un lenguaje más perfumado la tesis esa de la contrainsurgencia, que el marxismo es foráneo, que el marxismo es una cosmovisión y una teoría de factura europea que no tiene nada que aportar a la lucha de los pueblos de nuestra América, que no sabe nada de América. Hay una cantidad de libros enormes. Recuerdo un libro de Arturo Chabolia, un profesor de Guadalajara, de México, diciendo la imagen de América en el marxismo, que el marxismo nunca comprendió América, no conoce nada de su historia, que Marx era un ignorante. Recuerdo un profesor estadounidense de antropología, Marvin Harris, una historia de la antropología gigante, donde hay un capítulo entero que dice: Marx nunca se preocupó de los pueblos originarios, nunca leyó nada, es un ignorante, es un chapucero, una cantidad de descalificativos. Bueno, este libro viene a demoler, con material empírico, con documentos que son incontrastables, que sí había reflexionado Marx y había escrito, no solo reflexionado, leído con un grado de erudición como lo caracterizaba Marx, ¿no? Que era una biblioteca viva. Era una biblioteca viva, leyendo siempre en librerías públicas,
¿no? Para defender hoy en día, en el siglo XXI, lo público. Marx estudiaba en librerías públicas porque no tenía dinero y leía de libros prestados en bibliotecas, consultados en bibliotecas, que sí tuvo reflexiones sobre nuestra América, sobre los pueblos originarios, previos a la conquista feroz y sanguinaria, genocida del capitalismo mercantil europeo, y luego también reflexiones sobre las formaciones sociales que derivaron de esa conquista, esa hibridación que se generó, ese sometimiento al colonialismo, pero también la pervivencia de comunidades en resistencia en la época colonial. Entonces este libro reúne 3 materiales que podrían ser 3 libros diferentes, un texto juvenil sobre el debate del libre cambio o proteccionismo que tiene tanta importancia en el mundo actual, donde aparentemente después de 20 años de insistir el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional con los tratados de libre comercio, ¿no? Con volver a dejar hacer, dejar pasar, la desterritorialización, resulta que ahora reaparece el proteccionismo. Perdón. Reaparece el dumping, reaparecen los muros para frenar el flujo de la fuerza de trabajo, la xenofobia, el racismo, todos los viejos dinosaurios capitalistas reaparecen. Y entonces Marx tiene un artículo inédito que aparece por primera vez en nuestro idioma aquí, discutiendo la problemática del libre cambio y el proteccionismo. Después aparece una de las tantas redacciones del Capital, para todos aquellos y aquellas que dicen, bueno, ¿qué más nos va a aportar el marxismo? Si ya hemos leído todo, si ya conocemos toda la obra de Marx, es algo viejo. Bueno, acá aparece un material que no se había leído porque directamente no estaba publicado en nuestro idioma. En Brasil se publicó en el 2010 un fragmento, y es un texto poco transitado, es una de las redacciones. Se comenta, se dice, los especialistas, que hay como mínimo 4 redacciones del Capital. Yo creo que hay más de 4, ¿no? Hay como 6, me animaría a decir, o más, pero 4 como mínimo. Se publica la segunda redacción del Capital, posterior a los Grundrisse, que es el primer borrador del Capital, posterior a la contribución a la crítica a la economía política. Aparecen acá los 2 primeros cuadernos de la segunda redacción del Capital, donde Marx comienza a elaborar y a terminar de pulir la noción de fuerza de trabajo, ¿no? Que no es lo mismo que trabajo, una distinción básica de su teoría de la explotación que no estaba en los textos juveniles, que por ejemplo en los famosos manuscritos del 44, donde habla de la enajenación, él no tenía claro todavía que no es lo mismo el trabajo que la fuerza de trabajo. Bueno, acá uno puede ver el laboratorio como Marx fue elaborando las categorías, el pasaje de la subsunción formal a la subsunción real dentro del sistema capitalista, y aparece el tercer momento del libro, que a mí es personalmente el que más me interesó, que es el cuaderno Kovalevsky, que son las notas de Marx muy extensas sobre el antropólogo ruso Maxim Maximovich Kovalevsky, que era 30 años menor que él, un hombre que había ido a Estados Unidos, que escuchó hablar de Morgan, se compró el libro de Morgan, La Sociedad Antigua, se lo presta a Marx en Londres. Ese libro tuvo mucha influencia en Engels y también en Marx. Es un libro donde reflexiona sobre temas muy actuales como la problemática de la familia, la reproducción social, el matriarcado, ¿no? Una sociedad previa al machismo tradicional, anterior a la aparición de los aparatos represivos del Estado, anterior a la propiedad privada, la propiedad comunal de la tierra. Entonces Kovalevsky se lo presta a Marx, pero también le da un libro de él sobre la propiedad comunitaria y colectiva de la tierra bajo dominación colonial británica en la India, francesa en Argelia y española en nuestra América. Entonces Marx reflexiona sobre eso y elabora una serie de críticas demoledoras al colonialismo occidental, europeo, norteamericano, donde somete con material empírico, incluso se anima a corregir a Kovalevsky, ¿no? Le corrige datos
bibliográficos, datos históricos, donde ahí uno tiene la pista de ese texto de 1879 del Marx tardío, la tremenda erudición que tenía Marx, y sobre todo, cosa que ya sabíamos, pero también la inquietud que tenía Marx sobre el tercer mundo, lo que en otra época se llamaba el tercer mundo, que es una palabra que la han tachado de las ciencias sociales, pero sigue existiendo, ¿no? El tercer mundo real. Entonces Marx aparece pensando acá la problemática de las transformaciones sociales de los pueblos periféricos dependientes, los pueblos que no son Londres, Nueva York, Hamburgo, ¿sí? La sede del capitalismo europeo, la cuna de la civilización grecorromana, los pueblos blancos y arios. No, acá reflexiona sobre la India, reflexiona sobre el papel nefasto del colonialismo en la India. Él es muy duro con los colonialistas, usa una serie de insultos, porque es un texto no escrito para la publicación, ¿no? Y ahí ve uno el odio visceral que le genera a Marx la acción colonialista en la India, la acción colonialista británica en la India, francesa en Argelia y española, el imperio español en nuestra América. Dice que uno de los reyes españoles lo llama este idiota, por ejemplo. Bueno, es hasta interesante ver esa escritura de un Marx al final de su vida, viejito ya, con su compañera que falleció o que está por fallecer. Son los últimos años de Marx, con ese espíritu militante, ¿no? Pero al mismo tiempo una reflexión muy profunda sobre los pueblos originarios. Entonces, cuando se dice en las corrientes adversarias del marxismo que el marxismo es europeo, que no sirve para la problemática de los pueblos originarios de América y que hace falta una teoría decolonial para desmontar y deconstruir el marxismo moderno, yo creo que es el que plantea eso no ha estudiado a fondo a Marx, porque la crítica de los saberes coloniales, etnocéntricos, eurocéntricos, racistas, está en la propia obra de Marx, ¿no? Y no solo en este libro. Esto es la novedad, lo que no conocíamos en nuestro idioma, pero su crítica al racismo aparece en sus escritos sobre la guerra civil de Estados Unidos, aparece el nexo entre clase y raza. Acá aparecen reflexiones sobre el género, sobre cómo es el vínculo, la división sexual del trabajo, qué pasa con la evolución y los cambios en la noción de familia, el parentesco, qué es el matriarcado. Bueno, reflexiones que han quedado en manos de especialistas de antropología en las carreras universitarias, pero que aquí Marx las utiliza para pensar una crítica al capitalismo, y donde amplía su mirada, donde no solo está pensando en el obrero blanco, europeo, macho, de mameluco, de overol, con las manos manchadas de grasa de la industria, sino está pensando en los sujetos también rebeldes, no europeos occidentales, como sujetos de la lucha anticapitalista mundial. Creo, en síntesis... ¿Podría profundizar un poquito en eso, por favor? Sí, que siempre se atribuyó a Marx una mirada obrerista reduccionista, ¿no? Reduccionista, de que Marx únicamente pensó el sujeto de la Revolución Mundial a partir de un centro europeo, de una matriz moderna, urbana, entre comillas civilizada, como una tarea de machos y de obreros industriales, estrictamente. Todo el resto del mundo quedaba fuera del marxismo. Eso nos contaron siempre. Bueno, en estos materiales y en otros, yo creo que Marx tenía una mirada mucho más compleja. Cuando en el Manifiesto Comunista dice acá solo hay dos clases, burguesía, proletariado, es un modelo simplificado para agitar la revolución social, pero en los análisis empíricos que él hace, como el 18 Brumario de Luis Bonaparte, ya hay un modelo mucho más complejo donde aparecen múltiples actores. A mí no me gusta la noción de actor social de los politólogos, porque implica ver la lucha de clase desde afuera, como está en un escenario y el politólogo es el espectador de los actores. No me gusta esa noción, pero bueno, la usamos para entenderlo. Hay múltiples sujetos sociales en la lucha de clases. Cuando Lenin dice las guerras civiles revolucionarias, nunca se dan entre el 1% de la burguesía y el 99% del pueblo. Las guerras de liberación se dan entre dos partes del pueblo. Del lado de la derecha también hay pueblo. El franquismo tuvo pueblo, el nazismo tuvo pueblo. Lamentablemente un segmento del pueblo chileno
simpatizó con Pinochet, lamentablemente un segmento del pueblo argentino simpatizó con Videla, lamentablemente un segmento del pueblo brasileño vota a Bolsonaro. O sea, Marx tiene una mirada mucho más compleja de la lucha de clases, que no se da solo entre clases homogéneas, puras, sino que se da entre fuerzas sociales, entre alianzas y fracciones de clase, y una mirada ampliada de los sujetos y las sujetas, si se quiere, aunque no es el lenguaje que él utilizaba en aquella época, de confrontación contra el capital. Entonces aparecen los pueblos originarios como sujetos de la lucha revolucionaria, los pueblos coloniales. Y entonces cuando Mariátegui en el Perú, en nuestra América, cuando Ho Chi Minh en Vietnam, y muchos revolucionarios del mundo, cuando Fanon, reflexionando sobre la revolución argelina, planteaban que bueno, que el único sujeto de la lucha no era la clase obrera industrial en sentido restringido, no eran herejes, no eran heterodoxos, estaban respondiendo al espíritu de Marx. Lo que pasa es que el Marx que había quedado como marxismo oficial era un Marx muy reduccionista, ¿no? Y ese invento del obrero puro industrial, que era el único sujeto de la Revolución Mundial, yo recuerdo un compañero suizo que militó en la Fiat de Italia y me dijo, como testimonio lo cuento, ¿no? No es un dato de otro nivel epistemológico, un testimonio de vida. Me dijo, mirá, el obrero de Toni Negri, que se supone que ese obrero masa ya no corre más, porque pasó de moda el fordismo y ahora estamos en una sociedad donde la nueva fuerza de trabajo es heterogénea, es diversa, es inmigrante, es una fuerza de trabajo femenina. Este compañero me decía, ya en la década del 60 en la Fiat la fuerza de trabajo era así. No es que pasó el fordismo y recién ahora. En Negri se inventó un obrerismo sumamente simplificado que ahora lo decreta como fallecido. Pero que ya en la década del 60, en la Fiat, que es lo que tomaba como análisis Negri, ¿no? Para periodizar el capitalismo mundial, las fábricas del norte italiano, ya en la década del 60 la fuerza de trabajo era heterogénea. La heterogeneidad estuvo desde el comienzo. Nunca esa noción de obrero puro, manchado de grasa, que hemos visto en las películas de Carlitos Chaplin, nunca fue así. O sea, la clase obrera siempre tuvo fuerza, no quiero usar la palabra mano de obra, fuerza de trabajo inmigrante. La fuerza de trabajo en Inglaterra, en Manchester, era en gran medida de la colonia irlandesa. Siempre históricamente la fuerza de trabajo fue heterogénea. Y aparte está la reproducción, el proceso reproductivo, que también es trabajo, en este caso las mujeres, los hombres, principalmente que las mujeres. estuvieron desde siempre, sí. No es que están ahora. Así ahora es. Se las nombra, Sí. pero estuvieron desde siempre Sí. en la reproducción capitalista. Entonces, los sujetos y las sujetas, o sea, todas las rebeldías múltiples contra el capitalismo no aparecen ahora. Ahora, en todo caso, son nombradas. Ahora se acreditan en las ciencias sociales como certificado de buena conducta, pero en la lucha de clases real las resistencias fueron múltiples. Sí. Y atribuirle a Marx un obrerismo extremo me parece que es hacerle injusticia. En Argentina hay una corriente, por ejemplo, que condena las guerras de independencia porque dice no había obreros industriales. ¿No? Me parece una caricatura, porque cuando la hija de Marx, Eleanor, le dice papá, ¿quiénes son tus ídolos? ¿A qué tenés de ídolo? Bueno, él no tenía al Che Guevara como póster en su dormitorio, ¿no? Dice, mirá, yo admiro a dos grandes personalidades en la historia. En el terreno científico a Kepler, por todo lo que descubrió en la astronomía, y en el terreno político a Espartaco. Y uno dice, ¿cómo Espartaco? Si no era un obrero industrial, no, era un esclavo. En una época donde no existía la revolución industrial. Y era el máximo ídolo que el propio Marx le dice en esa confesión, entre comillas, que le escribe a ese cuestionario a su hija Eleanor. Su máximo ídolo era un rebelde de la antigüedad. Como que te dijera, mi máximo ídolo es Tupac Amaru, Tupac Katari o Toussaint de Louverture. Ah, no son obreros industriales. Bueno, Marx dijo, mi máximo ídolo es Espartaco, que luchó contra el Imperio Romano. O sea, un rebelde que organizó una guerra de los esclavos previo a la Revolución Industrial. Entonces, Marx, ese obrerismo creo que es muy inventado. No. Entonces, y sirve para decretar la supuesta muerte del marxismo, porque hoy en día las rebeldías contra el capitalismo no son exclusivamente obreras. Sí.
Bueno, pero es que Marx nunca pensó eso. Entonces en estos materiales aportan, y hay una prueba concreta, al que no lo quiera leer, está en todo su derecho, pero hay una prueba ahí muy contundente, que él está pensando en los pueblos de la periferia colonial como potenciales enterradores del sistema capitalista mundial en alianza con la clase trabajadora. ¿Sí? Hay una articulación bien rica que se tiene que configurar y se ha configurado, y ahora se puede pensar también en perspectiva estratégica. Él llega a decir en un momento: nuestro principal aliado para la clase obrera europea es el pueblo colonial de la India, que se está rebelando, y había una rebelión en 1857, cuando Marx empieza a redactar la primera versión del Capital, los Grundrisse. Hay una gran rebelión de los cipayos en la India contra el Imperio Británico. Y Marx dice: nuestro principal aliado es el pueblo colonial de la India, es el pueblo colonial de Irlanda. Hasta que no se libere Irlanda, no se va a liberar el proletariado inglés, porque un pueblo que oprime a otro pueblo nunca puede ser libre. Entonces apoya la lucha de Benito Juárez en México contra la invasión colonial de España, Francia e Inglaterra en 1861. Y en estos materiales aparece un Marx abierto a una problemática no occidentalista, no etnocéntrica, y no lo estudia como un objeto de museo. Okay. Él lo estudia para pensar las rebeldías del futuro. Incluso hay materiales que no se conocen. Marx vivió en Argelia en 1882, 3 meses. Hay una correspondencia con sus hijas donde él vive con muchas simpatías al pueblo argelino, que es un pueblo africano, que es un pueblo de cultura musulmana. O sea, no es el patrón del obrero blanco europeo. Entonces apoyó a Flora Tristán, que tenía una mirada feminista de la lucha, y él la apoyó. Hay una filósofa feminista marxista, Raya Dunayevskaya, que en esta entrevista hubiéramos elegido un libro si aparecía por acá para ponerlo, ¿no? Donde ella dice: en los apuntes etnológicos de Marx hay una reflexión muy sugerente para los estudios de género, ¿no? Entonces creo que este libro va a generar un debate, si es que logramos quebrar el muro de los monopolios editoriales por un lado y de los prejuicios académicos por el otro. Va a generar una serie de debates muy grandes, porque nos aporta materiales para las realidades de nuestra América. Sí, superar el dogmatismo es una tarea permanente. Superar el dogmatismo de la vulgata marxista tradicional, pero también superar el supuesto marxismo refinado de la academia, sí, que en el fondo, por lo menos en Argentina, pero también en México y en otros países, no sé cómo será en Chile, tiene una deuda, una hipoteca inconfesada y vergonzante con el eurocomunismo europeo de la década del 70, ¿no? Todo esa izquierda quebrada, resignada, reformista, que abandonó la perspectiva de la revolución, de la toma del poder, de la confrontación con los aparatos de represión, que después de la derrota del Mayo francés aceptaron la Constitución española, por ejemplo, aceptaron la bandera de Franco. En Italia hicieron un pacto con la democracia cristiana: acá no va a haber más revoluciones, a cambio de que la democracia cristiana no le dieron golpe de Estado como sucedió en Chile. Entonces, tanto en Italia como en España como en Francia, los viejos partidos eurocomunistas abandonaron la perspectiva revolucionaria de los bolcheviques. Y uno podría decir: bueno, ¿qué nos importa? Es un problema europeo. El tema es que gran parte de la intelectualidad de la Academia de Francia, por ejemplo, se había nutrido del Partido Comunista. Y esa intelectualidad, que fue muy difundida y traducida a nuestro idioma, llegó a la Academia Latinoamericana y nunca se recibió: acá vienen los teóricos del eurocomunismo. No, acá se plantea: acá vienen los teóricos del marxismo renovado. Frente al dogmatismo de la vieja Unión Soviética, aparece un marxismo renovado de la Europa occidental. Bueno, ese marxismo pseudo renovado era, a mi modo de ver, el reciclamiento del viejo estalinismo, digamos, con mucha mayor erudición, mayor refinamiento, con perfume francés, con una nueva jerga, pero que en el fondo, vamos a usar una palabra que no está de moda, pero que simplifica y acorta la entrevista, con un reformismo que llegaba hasta la médula más profunda, ¿no?
y un reformismo presentado en bandeja pseudo-libertaria, un reformismo presentado en bandeja supuestamente renovadora del marxismo, algunos con una apología de la república, otros con una defensa del liberalismo, otros con una defensa del mercado, y todo presentado, el abandono de la dialéctica como una gran novedad teórica. Resulta que un señor, Eduardo Bernstein, que a fines del siglo XIX, fustigado duramente por la compañera, no sé por dónde anda por acá, Rosa Luxemburgo, ¿no? Eduardo Bernstein ya a fines del siglo XIX había señalado en las premisas de la socialdemocracia que la dialéctica era el núcleo central de la revolución proletaria, por lo tanto había que abandonar la dialéctica al movimiento social. Entonces en nuestra época se dice que la dialéctica aplasta a los nuevos movimientos sociales, es la legitimación del verticalismo, del autoritarismo. Es una teoría muy vieja para el que conozca la tradición socialista, ¿no? Si el que lea a Bernstein, apologista de Kant, quiere sacar a Hegel para poner a Kant, bueno, después Althusser quiso sacar a Hegel para poner a Spinoza, De la Volpe quiso sacar a Hegel para poner a Galileo Galilei, y hoy en día se quiere sacar a Hegel en el postestructuralismo para poner a Derrida, para poner a Judith Butler, pero en el fondo lo que no se quiere es hacer revoluciones, ¿no? No. Y se quiere una izquierda tolerada por el sistema, una izquierda domesticada al final del día. Absolutamente domesticada, una izquierda de buenos modales. Bueno, yo creo que este marxismo renovado, no marxismo, es el propio Marx, ya no es el marxismo, es el propio Marx, con estos textos inéditos, desconocidos, que aparecen en Bolivia, que no vienen de la Sorbona, que no vienen de Nueva York, que no vienen de Alemania, aparecen desde Bolivia, desde la lucha de los pueblos indígenas de Bolivia, y aparece desde América Latina. Yo creo que acá América Latina está rompiendo con esa dependencia cultural, con ese carácter especular y siempre de recibir y nunca tener ese complejo de inferioridad, ¿no? Que acá lo que tenemos que hacer es incorporar todo lo que nos envió el eurocomunismo en sus discípulos postestructuralistas, que son eurocomunistas vergonzantes, con jerga muy refinada. Borges, un escritor de derecha, decía que Heidegger, otro escritor de derecha, solo había inventado una nueva jerga. Decía, ¿qué nos dejó Heidegger? Un nuevo lenguaje, una nueva jerga, nada más. Yo me animaría a decir que este postestructuralismo, este postmarxismo, con una nueva jerga recicla el viejo reformismo, ¿no? Y Marx viene a romper con eso. O sea, la riqueza en términos de este texto, como bien dices tú, viene a poner en el tapete nuevamente ideas que Marx efectivamente en términos estructurales orgánicos tenía desarrolladas. Venía estudiando. Por eso. Y hoy día tiene... Yo creo que este texto corona. Eso tiene una contingencia además. Corona, digamos, es el punto de llegada a una reflexión de décadas anteriores. Sí. Y no como, es que sale de la nada. Sí, y como también mencionabas, tiene la capacidad de poner en la palestra cosas que son totalmente atingentes hoy día. Llama los Trump o los proteccionismos, la discusión sobre los pueblos originarios, etcétera, etcétera. O sea, es sumamente interesante reconocer esto y plantearlo nuevamente para las juventudes que están luchando, los movimientos populares que están resistiendo, etcétera. Me gustaría poder entrar un poquito, hacerte dos preguntas más. Una, más o menos lo voy a contextualizar. Como bien tú sabes, el Estado argentino, el Estado chileno, permanentemente han reprimido al Gualmapu, ¿ya? En este caso, por desgracia, acá en Chile asesinaron a Camilo Catrillanca, ¿ya? Por una decisión política que al final del día repercute en el asesinato de un carabinero, un fuerza especial, un GOPE, en contra de ese comunero, ¿ya? Que plantea la reivindicación del pueblo mapuche, que es la más importante, que es la posibilidad de que ese pueblo pueda autodeterminarse, que es una idea fundamental en términos de los derechos humanos, etcétera, 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 que Lenin también reivindica fuertemente. Te lo pregunto porque, aún ocurriendo esa situación, aun cuando el capital no logre en ningún respecto solucionar las problemáticas cotidianas de la gente, entonces tenemos el capitalismo más salvaje que asesina, que reprime, y por otro lado tenemos un capitalismo que aún discursivamente dice que puede resolver las problemáticas sociales en general, no tiene la capacidad de hacerlo. La gente culturalmente todavía está muy
apresada o muy cercada por la ideología o la cultura neoliberal, aun cuando podemos ver todas estas contradicciones. La gente tiene un nivel de precarización de la vida sumamente complejo, los sueldos en Chile son bajísimos, la capacidad de adquisición también es muy baja o obliga al consumismo en términos de la deuda permanente y por tanto un sometimiento también por la deuda. Por otro lado vemos el tema de la represión a los movimientos sociales que están planteando un mejor vivir al menos o un horizonte distinto. Pero culturalmente hay grandes sectores de la población, Chile, Brasil, etcétera, que todavía asumen que este modelo, aun cuando lo haga materialmente, puede resolver algo. ¿Qué me podría hablar respecto al asunto de la subjetividad, de la ideología del neoliberalismo? Bueno, el neoliberalismo no es una idea mía, lo plantea Perry Anderson. No nace con Margaret Thatcher en 1979 en Inglaterra, nace el 11 de septiembre de 1973 en Chile. Sí. Y se extiende a otros países, aunque ideológicamente se venía pergeñando desde la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, los 50, los 60. No, incluso se habían reunido en un pueblito, creo que de Suiza, 3 o 4 energúmenos así anti-keynesianos fanáticos, cuando nadie les prestaba oído. Fueron persistentes. En Argentina hay una figura emblemática que poco conocido hoy en día, Álvaro Alzogaray, el ministro de Economía de muchas dictaduras militares, que durante décadas lucharon solos. Hay que aprender de ellos, porque estaban en minoría, iban a contramano de la corriente y no se quebraron, no se doblaron, fueron persistentes hasta que lograron generar un cambio de manera violenta, no a través de la democracia, no a través de la libertad y la pluralidad y el respeto a la diferencia, a través de los bombardeos a la moneda en Chile, los campos de tortura, la violación sistemática, miles de desaparecidos. García Márquez, cuando le dieron el premio Nobel, dijo la cantidad de desaparecidos y desaparecidas en nuestra América es más grande que la ciudad que me está otorgando el premio Nobel. A través de esos mecanismos perversos lograron instalar el neoliberalismo, que no es solo un sistema económico, implica también toda una cultura de dominación que se está profundizando ahora con una multiplicación de un control monopólico. En Argentina se utiliza la expresión de Gramsci de manera equívoca, tal vez porque las equivocaciones las hizo Ernesto Laclau, tal vez porque cuesta comprender los cuadernos de la cárcel completo, no sé. Se llaman los medios hegemónicos, se le dice a los medios de incomunicación de la derecha. Para mí no son hegemónicos, para mí son medios monopólicos. Sí. Porque no es que dan derecho a la pluralidad y en esa disputa le ganan a la izquierda. No, uno hace zapping y en todos los canales de televisión que ven las familias populares y que ven la población en general, hay un discurso monocorde, ¿no? Hasta cierta hora de la noche, economistas neoliberales y periodistas neoliberales que defienden las teorías neoclásicas más burdas de que para bajar la inflación hay que congelar los salarios, hay que privatizar todo, hay que disminuir el déficit fiscal, por lo tanto hay que castigar a la escuela pública, hay que arancelar los estudios, hay que desmantelar el hospital público, hay que quitar todas las asignaciones familiares. Es un programa muy viejo, ¿no? Ha circulado hace poco por las redes sociales, por el WhatsApp, un video de José Alfredo Martínez de Hoz, que lo pronuncia en abril de 1976, ministro de Economía de la dictadura del general Videla, un hombre educado en la escuela de Chicago, con Milton Friedman, los mismos Chicago Boys que fueron los economistas de Pinochet. Es el mismo programa del presidente Macri. No. Muchos dicen, bueno, pero Macri trae un programa nuevo, tenemos el mejor equipo de la historia. No, es el programa de Martínez de Hoz, pero copiado, pero como por un niño de la escuela primaria que no hizo los deberes. Está copiado textual, ¿no? Entonces el neoliberalismo aplica a nivel económico ese programa neoliberal, pero en la televisión hay todo un ejército de comunicadores que día a día, noche a noche, tratan de popularizar esto, tratando de convencer a la población de que está mal que el Estado subsidie la energía y por lo tanto
Te doy mi caso, yo pagaba 300 pesos de electricidad y me vino una factura de luz de 10.000, se pasó de 300 a 10.000, porque parece que si no caemos en el populismo, el autoritarismo, no, es un saqueo feroz que por supuesto no lo pagué y lo resistí, pero se intenta convencer de que eso es bueno, como hizo Margaret Thatcher, de que no hay alternativa, de que tarde o temprano había que hacer la cirugía. Y la discusión es si la hacemos gradualmente o la hacemos sin anestesia. Bueno, eso a nivel económico, pero a nivel cultural también se plantea que no hay alternativa, que organizarse es algo viejo, que la militancia es de mil y tontos, que el camino de los cambios pasa por uno mismo, por eso la proliferación, no es el caso de esta librería Nuestra América, pero en general, cuando uno entra a una librería de shopping, las primeras mesas que están a la vista son de autoayuda, no es casual. Paulo Coelho, personajes siniestros, y los hay, Jorge Bucay, Chopra, toda la literatura que la intelectualidad de izquierda desprecia, pero que a nivel popular es mucho más leída que Lenin, es mucho más leída que Gramsci, que Rosa Luxemburgo, ¿no? Primero, es de fácil comprensión. Segundo, todo queda reducido a tener un espíritu positivo. Si te quedas sin empleo hay que sonreír y bueno, darle para adelante. Tratan de limar la conciencia de la clase trabajadora, entonces todos somos emprendedores, ¿no? Una señora que vende limones sentada en el piso, incluso un día de mucho frío, de mucho calor, sentada en el piso 14 horas para poder darle un poco de comida a sus hijos, es una microempresaria. Por los trabajadores hoy día son colaboradores o colaboradoras, ya no son trabajadores. Por ejemplo, no perciben salario muchas veces, ¿no? ¿Qué cosa? No quiero hacerme autobiografía, pero he trabajado 8 años en una institución donde yo tenía que presentar una factura como si fuera un trabajador autónomo y no un trabajador en relación de dependencia. ¿Por qué? Para supuestamente no pagarte el aguinaldo, las vacaciones, días que uno puede tomar por problemas de salud. Bueno, esa precarización del empleo son programas que no lo inventan ni en Chile ni en Argentina, vienen de organismos internacionales, va generando una subjetividad que le cuesta resistir, que le cuesta luchar, porque se mezcla el temor a perder las condiciones mínimas de reproducción, ¿no? Desde la vivienda y quedar en la calle, hay miles de familias viviendo en la calle, en el nuevo capitalismo que nos prometió progreso. Lo básico, tener un techo, lo básico, tener comida, la atención básica, todo lo que se dice en Cuba hay una dictadura, pero yo no he visto niños pidiendo limosna, ni familias completas viviendo durante años en la calle, no teniendo dónde ir a hacer pis, dónde ir a hacer caca, dónde higienizarse, lavarse los dientes, nada, en la calle completamente, ni siquiera un baño para lavarse las manos, y a nadie le importa. Entonces, por temor a caer en esa situación, la gente no tiene más remedio que aceptar ciertas condiciones que son infrahumanas, ¿no? Vuelven modos de explotación que aparecían como de la etapa inicial del capitalismo. Siglo XIX. Y antes también, y el trabajo a domicilio, y los trabajos, no sé, kioscos que no cierran en 24 horas, están permanentemente abiertos para que rinda y tenga ganancia permanente. El temor, por un lado, y también el convencimiento, la proliferación de iglesias salvacionistas que prometen, digamos, terminar con los sufrimientos del capitalismo y solucionar todo de manera inmediata a partir de una actitud positiva y de una obediencia ciega a ciertos pastores que hasta ahora aparecían esas iglesias salvacionistas mezcladas con la autoayuda, pero ya las iglesias son un paso mayor porque no son soluciones individuales sino organizaciones colectivas. Empiezan a operar en política en América Latina, le han permitido a un extremista como Bolsonaro ganar las elecciones. Durante 20, 30 años creíamos que únicamente le estaban disputando a la iglesia la feligresía, ¿no? Pero no, estaban acumulando poder ahora para hacerlo jugar en política. Y se va construyendo por esas múltiples trincheras, como le decía Gramsci, una subjetividad popular que le cuesta mucho resistir. Y cuando resiste lo hace de manera fragmentada. Con demandas muy puntuales y a veces muy encendidas, pero circunscriptas a una problemática específica,
¿no? Entonces los docentes o los maestros luchan solamente por una reivindicación. El movimiento de mujeres lucha por otras reivindicaciones, el movimiento ecologista lucha por otras, los pobladores, y cuesta mucho articular. Una mirada más totalizante. Y es una categoría que el posmodernismo la ha insultado durante 30 años. Articular las resistencias en un proyecto abarcador, multicolor, pero todos contra el capitalismo, eso es autoritario, eso es malo, eso nos va a llevar al totalitarismo. Entonces mejor que cada movimiento haga su pelea en su nicho, en su gueto, incluso que use un lenguaje incomprensible para los demás movimientos. Aparecen lenguajes de gueto, ¿no?, que el resto de los movimientos sometidos al capitalismo no entienden, y viceversa. Entonces se empieza a fragmentar la resistencia contra el capitalismo, que conversando fuera de esta entrevista vos me habías dicho, y yo comparto, esto tiene también un sustento productivo, porque las viejas fábricas con miles de obreros empiezan a tercerizar la producción, empiezan a fragmentar, a deslocalizar. Entonces la cadena de valor se construye a nivel internacional en territorios muy diversos, que es muy difícil conectar a las distintas partes de la clase trabajadora para resistir contra la misma empresa. Tratan de dispersar la resistencia contra el capital, mientras que el capital cada vez está más concentrado. Entonces para los de abajo nos recomiendan la dispersión como el mejor de los mundos posibles y la fragmentación, pero los de arriba cada vez son menos y cada vez están más agrupados. Entonces, si es tan mala la dispersión y la fragmentación, ¿por qué los capitales no se fragmentan? ¿Por qué no se multiplican y dividen? No, los capitales cada vez se concentran más, y las instituciones como el G20, como el Banco Mundial, el FMI, cada vez acumulan poder en menos manos, ¿no? La OTAN, el Pentágono, desde lo económico, lo político, lo militar. Y sin embargo, a nivel popular, nos recomiendan la fragmentación y la dispersión. Yo creo que es perverso eso. Dispersión y fragmentación para los de abajo, y concentración y, digamos, acumulación de fuerzas para los de arriba. El posmodernismo, por eso yo insisto tanto en los escritos, en las entrevistas, en las clases, y todos los derivados post, que han hecho la apología de esa fragmentación como el mejor de los mundos posible, y el florecimiento de las diferencias, ha jugado un papel nefasto, porque hizo la apología de este mecanismo, de esta operación de dispersar a los de abajo para aglutinar a los de arriba, y le dio un barniz de filosofía, como si eso encima tiene una legitimidad teórica, filosófica, y nos generara una emancipación y una mayor libertad, cuando lo que nos genera es más debilidad, impotencia política, incapacidad para aglutinar las luchas y para golpear todos juntos y todos juntas contra el capital. Entonces, por eso ha generado las metafísicas postmodernismo, postestructuralismo, postmarxismo, etcétera, 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 han generado un efecto político nefasto. Como librito pueden ser interesantes, pero a nivel político y social tienen un efecto nefasto, que es convencer al movimiento popular de que tiene que mantenerse disperso, mientras que los poderosos cada vez están más aglutinados, ¿no? Néstor, ya vamos a ir cerrando. Lo último que me gustaría preguntarte, ¿me puedes hablar? En un momento lo mencionaste especialmente sobre el efecto o el fenómeno de algún sector de la Iglesia evangélica, cuando hablabas de la acumulación de poder. No sé si podrías más o menos explicar brevemente la concepción de poder y de hegemonía que tú trabajas, o cómo la pensabas, cómo podría establecerse el marxismo más crítico, más emancipatorio. No sé si puedes desarrollar alguna idea ahí. Sí, intentando hacer una síntesis, ¿no? En los relatos académicos nos han dicho durante 30 años que el poder no es un objeto, no es una cosa, es una relación. Por lo tanto, tener una estrategia para la toma del poder es viejo. ¿Quién descubrió esto? El señor Michel Foucault. ¿Dónde lo hizo? En Francia. ¿En qué año? En 1976. ¿En qué libro? Vigilar y castigar: el nacimiento de la ambición. Foucault descubrió que el poder no es una cosa, por lo tanto no se puede tomar, por lo tanto tener una estrategia de poder es viejo. ¿Sí? Bueno, breve aclaración. No lo descubre Foucault. 40 años antes, Gramsci, en los cuadernos de la cárcel,
en el tomo 5 de los Cuadernos de la Cárcel, la edición crítica que nuestro idioma sacó la edición Esera en México, que se está por publicar ahora de nuevo, por suerte, en el cuaderno número 13 de los Cuadernos de la Cárcel, Antonio Gramsci, en un acápite que le ha puesto el número 17 Gramsci, análisis de situación y relaciones de fuerza, él describe que la política y el poder no son cosas, son relaciones, pero supera ampliamente a Foucault cuando dice no son relaciones en general, porque para Foucault, que se hizo eco de George Orwell, de aquella distopía 1984, donde Orwell le hacía decir al protagonista, no me interesa quién ejerce el poder, sino cómo lo hace. Foucault copia, plagia a Orwell, y en Microfísica del Poder dice, a mí no me interesa quién ejerce el poder, sino cómo lo hace. Bueno, a los marxistas nos interesa mucho quién ejerce el poder, por supuesto, porque no es lo mismo que lo ejerzan los pueblos originarios, los mapuches, las mujeres, la clase trabajadora, los sometidos, etcétera, a que lo ejerza el gran capital, las Fuerzas Armadas, el Pentágono, el Banco Mundial, las multinacionales, estas iglesias que no son del pueblo, que no son iglesias de la liberación, ni iglesias proféticas, son iglesias sacerdotales, son iglesias del poder, no desde abajo, sino desde arriba. El poder, dice Gramsci, no es una cosa, es una relación, pero no en abstracto. Por eso sí nos importa quién lo ejerce. Y es una relación, le agrega muchas más determinaciones que Foucault, es una relación de fuerza entre sujetos colectivos, entre clases sociales. Entonces, el poder es una relación de fuerza entre las clases sociales. Cuando Marx en El Capital describe que el valor no es una cosa, sino es una relación social de producción, también plantearía que es una relación social de poder y de fuerza entre las clases sociales. por supuesto. El dinero no es un objeto, no es una moneda de oro, es una relación de producción que también es una relación de fuerzas entre las clases sociales. Y el capital, que es lo que más nos interesa, no es una sumatoria de máquinas o de edificios o de lingotes de oro. No, el capital es una relación social de producción que también es una relación de fuerza entre las clases sociales. Entonces, está en Marx, está en El Capital, está en Gramsci, está en los análisis sobre las situaciones revolucionarias de Lenin, esta noción de que el poder no es una cosa, sino son relaciones. De ahí no se deriva, en primera instancia. Esto no lo descubrió Foucault, aunque en la academia se diga eso. Está en el corazón del marxismo revolucionario. Segundo, de ahí no se deriva que los sectores populares tengan que abandonar el poder, como plantea John Holloway, como si fuera algo sucio, feo, pecaminoso. El poder es muy feo, entonces no lo toco, me quedo en mi barrio, y le dejo el gran poder al capital. No, hay que tener una estrategia, decía el Che Guevara, de poder para poder cambiar la sociedad. Y el poder no es solo meter 2 diputados en un parlamento, no, el poder implica construir, digamos, soberanía no solo territorial, en el territorio social, no solo geográfico, implica ejercer la voluntad popular sobre un conjunto de relaciones sociales, incluso de manera confrontativa contra el otro poder, que es el poder del capital. Nunca hay un solo poder en los cambios revolucionarios, hay doble poder, dice Lenin. De toda revolución hay un doble poder. Bueno, hay que construir un poder de este lado contra el capitalismo, y hay que construir poder para confrontar con el poder del Estado, para confrontar con el poder del capital, y para finalmente destruir ese poder y poder, valga la redundancia, digamos, tener la capacidad de iniciar un proceso de cambios radicales. Aquellos o aquellas que dicen no confrontemos, quedémonos en casa y hago poder en mi dormitorio y hago poder con mis amigos en el internet. Sí, o no solo en el me gusta del Facebook. Hago una fiesta, eso es construir poder. No, eso es mentira. Muy simpático para el hippismo universitario, pero es mentira. Por eso es que esas izquierdas que renuncian al poder no son peligrosas.
y el sistema las tolera. Las corrientes revolucionarias que quieren construir poder popular, sea la estrategia que elijan, en las múltiples formas de lucha contra el poder del capital, son ferozmente reprimidas, vigiladas, castigadas, saben hasta qué hora del día te lavas los dientes, con quién habla la novia, el novio, el amigo, vigiladas, perseguidas, castigadas, reprimidas, o en algunos lugares asesinadas o encarceladas o ilegalizadas. Entonces, el poder no es solo violencia, el poder es, como decía Maquiavelo, la zorra y el león. Por eso el poder implica también construir hegemonía. La hegemonía no es puro consenso. Gramsci, en el cuaderno número 10 de la cárcel, le discute a un pensador que hoy nadie conoce, que no nos interesa, digamos, Benedetto Croce, que era un pensador italiano de su época famoso, pero que en el siglo XXI nadie lo conoce. Dice, se equivoca cuando cree que toda la historia europea es la historia del puro consenso. Porque la hegemonía es consenso, pero es coerción. Es construir consenso con los aliados y aliadas, construir redes, articular, construir entendimientos, tratar de armar un arco en común, pero al mismo tiempo es tener la capacidad, la preparación. Y si uno no tiene ni la capacidad, ni la preparación, ni los instrumentos, como mínimo, plantearse el problema de cómo confrontar con el poder burgués, el poder del capital, el poder del imperialismo. Uno podría, me pueden decir, no tengo poder, no tengo esa capacidad hoy. Bueno, pero al menos plantear el problema y reconocer, no tenemos esa capacidad. ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo podemos empezar a construirla o a reconstruirla? Porque alguna vez la tuvimos. Por supuesto. Entonces, una cosa es reconocer las debilidades como una deficiencia, y otra cosa es hacer una apología de las debilidades, ¿no? Entonces yo creo que, en síntesis, Gramsci nos permite entender la hegemonía como una combinación del consenso con la coerción, y esto no solo a nivel macro, sino en la subjetividad cotidiana del día a día de los sectores populares, que es donde se da la nueva batalla para poder cambiar la sociedad, en el día a día, todos los días. Muchas gracias, Néstor. Agradecemos tu presencia, tu ímpetu y tu militancia permanente y el aporte a las luchas de los sectores populares, y ojalá que la juventud, las mujeres, los pueblos originarios puedan permanecer y resistir como siempre lo han hecho, y efectivamente empujar procesos emancipatorios tanto en el sur global como a nivel mundial. Así que muchas gracias. Y el movimiento popular en esta entrevista está ahí afuera, está ahí, para que nadie crea